Oscar, mira, nos presentamos, pues aquí hay personas de varias dependencias de EPM. Si quieren, cada uno pues hace una corta presentación para que pues Oscar sepa con quiénes está hablando acá. Entonces, si quiere, iniciemos con León. O dale mano, eso. Hola Oscar, y pues para todos los demás participantes, soy Manuel Cárdenas, trabajamos en el equipo estructurador y formulador de proyectos junto a Ana María, en el componente hidráulico e hidrológico de cauces y quebradas y modelación hidrodinámica. Dale, Moni, si estás disponible. Bueno, parece que no. Dale, Wilson. Bueno, buenos días. Mi nombre es Wilson Martínez. Trabajo en la unidad mantenimiento de redes aguas residuales, cargo del mantenimiento de la red de alcantarillado de la zona sur del Valle de Aburrá. Perfecto. Bueno, Oscar, la razón por la cual te contactamos es que nosotros estamos pensando en Hola, Ana. utilizar. Ah, hola, León. Dale. Es que no sé si estamos presentes. Dale. ¿Cómo vas? ¿Bien? Por Todos acá, muy bien, sí, señor. saludito, ¿no? Ah. Para los que no me conocen, León Yepes, yo soy el gerente de aguas residuales. Interesado en entender un poquito más este tema, pues, de este tipo de válvulas. Acá voy en camino para el edificio con él, que estábamos en Pedregal, pero acá lo vamos a escuchar. Dale. Saludos a todos. Ah, perfecto, León, listo. Muchas gracias. Y se nos acaba de unir Angélica Orozco. Angie. Sí, buenos días para todos. Yo trabajo en la unidad de operación integrada agua y saneamiento, que es como una unidad que complementa la unidad operativa de campo. Nosotros hacemos ingeniería y hacemos análisis y damos pues como todo el soporte de ingeniería a los compañeros de mantenimiento de campo. Gracias pues por este espacio que es muy importante para nosotros. Listo. Y me faltó presentarme, qué pena. Hola. No, ni qué pena, te interrumpa ahí. No veo a nadie de mantenimiento de equipos, no sé si ahí hay alguien que no lo... Yo invité a Cristina, pero no se unió. Vale, ya voy a averiguar qué pasó. Dale. Perfecto. Bueno, entonces me faltaba presentarme. Yo trabajo en la unidad Ingeniería de Proyectos 1 con Mónica y con Manuel, y nosotros lo que hacemos es hacer prefactibilidad y factibilidad de proyectos. Entonces, pues viendo algunas problemáticas que tenemos en el sistema nuestro, consideramos pues que las válvulas de vórtice son una solución que puede servirnos. Sin embargo, queríamos conocer pues de parte de operadores, ¿cierto? Porque los vendedores todos nos dicen que los productos son maravillosos, entonces queríamos saber de parte de los operadores cómo había sido su experiencia con este tipo de válvulas, dónde las tienen instaladas y pues como este tipo de consideraciones, y por eso fue pues que te contactamos, Oscar. Muy bien. Bueno, yo soy Óscar Fernández. Yo soy el director de calidad del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, que es un consorcio que agrupa 78 ayuntamientos y en los que gestionamos la red de alta y la red de baja, un poco para que centréis a qué nos ocupamos. Nosotros en nuestras instalaciones tenemos 170 aliviaderos y la mayoría de ellos están regulados por un vórtice. O sea, establecemos unos criterios de diseño en lo que es el aliviadero. Nosotros regulamos el caudal en tiempo de lluvia de 20 litros 1000 habitantes, ¿vale? Ese sería el caudal de lluvia que dejamos pasar hacia las instalaciones, 20 litros segundo por cada 1000 habitantes.
O sea, discúlpame, te pregunto, o sea, por cada 1000 habitantes, un caudal de exceso de lluvia que puede irse por las redes de 20 litros, no. Nosotros consideramos que hacia la depuradora tenemos que dejar pasar por el vórtex 20 litros segundo por cada 1000 habitantes. Perfecto. Que eso se supondría entre 5 y 8 diluciones del caudal medio, más o menos. ¿Vale? Eso en función de nuestros ríos y en función de nuestros ríos no son muy caudalosos, son pequeñitos, entonces bueno, para que no afecte al medio, entiendo que dependiendo del río que tengáis, pues ya podréis regular en 3 diluciones, en 2, en 4, en las que corresponda. Entiendo. Y luego establecemos. Perdón, disculpa. Esto es por la reglamentación pues que tienen ustedes que exige esta cantidad de diluciones, ¿cierto? Sí. Según también la corriente receptora. Entendí. Eso es. Ok. Y luego establecemos un volumen de almacenamiento para recoger 15 litros durante 10 minutos por hectárea. ¿Vale? Eso sería el tamaño del depósito que establecemos para regular el caudal. Espérame, ese me lo vuelves a decir, por favor. 15. Establecemos 15 minutos, 10 litros por hectárea. O sea, consideramos que tenemos que retener 15 minutos, durante 15 minutos deberíamos retener una pluviometría de 10 litros por hectárea. Y esto es la retención que deben tener dentro del aliviadero, pues dentro del tanque de la central. Eso es. Entonces, con esos dos parámetros, lo de los 20 litros por 1000 habitantes y este de 15 minutos, 10 litros por hectárea. Eso es, con eso lo que hacemos es definimos el tamaño del tanque y definimos el volumen de paso del tanque. Porque nuestras redes la mayoría son unitarias. Vamos haciendo redes separativas, pero nuestra mayoría de redes son unitarias. De acuerdo, tenemos una pluviometría media de unos 1200, 1400 litros metro cuadrado, año. Metro al año. Y están distribuidos más o menos como dentro del año. ¿Tienen una época lluviosa, varias épocas lluviosas o es varias más o épocas menos lluviosas? No está tan concentrado como podéis tener ahí. Aquí tenemos varias épocas lluviosas. Tendremos pues noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y luego podemos tener algunos chaparrones fuertes pues en agosto, en septiembre, en julio, pero está concentrado más en los otros meses. Ok. Entendido. Vale. Nosotros tenemos los aliviaderos comunicados, todos los aliviaderos están comunicados por equipos que pueden ser conectados a una red con cable o fibra o inalámbricos, sin energía eléctrica, sino con un sensor con batería y con ese sensor lo que hacemos es mandar la información de los reboses en tiempo real a un centro. Y esa información es porque se las exige a ustedes su normatividad, ¿cierto? Sí, eso es. Disculpa, León, dale, porfa. Gracias, Ana. Óscar, te entiendo entonces que estos son criterios que ustedes tienen de diseño. Sí, esos criterios, ¿cómo se relacionan con el tema de la válvula? De tamaño y cosas de esas. Tiene una relación directa con la selección de la válvula, me imagino. Sí, en función del caudal de paso que tenemos que establecer, pues se diseña la válvula. A veces nosotros heredamos también aliviaderos. Hay aliviaderos que tienen muchos años, entonces los aliviaderos, si se diseña uno nuevo, pues establecemos la válvula que está asociada a ese caudal. Y si tenemos aliviaderos que tienen una válvula, pues fijamos si sobre ese aliviadero dejamos pasar mucho o poco caudal, pues regulamos y cambiamos la válvula. Hay una pequeña variabilidad, puedes conseguir modificando el ángulo, consiguen pequeñas variaciones de caudal y si no ya hay que modificar toda la válvula. Normalmente los aliviaderos tenemos dos salidas. Una salida por la válvula vórtex, con una válvula tajadera por delante, y otra válvula que estaría como a 1 metro por encima con una válvula tajadera, por seguridad. Si se atasca la válvula vórtex, aunque tiene una tapa arriba para desatascar, lo que hacemos es vaciar por la válvula superior que está a 1 metro, vaciamos y de ahí ya con un camión aspiramos y limpiamos la vórtex. ¿Vale? Y luego esa válvula lo que hacemos es en función del caudal de paso. De pronto la tajadera de pronto un término no lo tenemos acá en Colombia, ¿es cuál? ¿Como una compuerta o qué? Sí, una compuerta de guillotina, o sea, al final que hace, no sería de lenteja, no hay nada en el flujo del agua, sino que cuando abres la válvula quedaría todo el paso del tubo libre. No sé cómo le llaman ahí a ese tipo de válvulas. Sí, compuerta.
¿vale? Esas son las que tenemos por delante del abortes y en otro tubo de salida 1 metro por encima del abortes normalmente, para poder bajar el aliviadero hasta ese punto y de ahí poder trabajar. Porque si tienes un aliviadero de mucha altura, si no, no puedes trabajar con el camión para desatascar. Si en un momento dado se puede atascar. Lo normal que hacemos es, en función del caudal de paso con esos 20 litros segundo 1000 habitantes que recoge el aliviadero, se establece cuál es el tamaño de la válvula vortex de paso, pues qué diámetro, qué ángulo, qué tipo de válvula montamos. Para nosotros y da un caudal de paso normal y cuando coge cota el aliviadero, pues lo que hace es aumenta en función de las curvas que tienen las válvulas vortex, aumenta el caudal hasta que consigue regular el caudal, ¿vale? Nosotros hacemos un mantenimiento de las válvulas, mensualmente se pasa por las válvulas para ver cómo se encuentra, pero bueno, que no es más que ver si tiene algo en la caracola, si se ha quedado algún trapo o algo que atasque la caracola. Entonces este mantenimiento pues es para verificar, pero no nos necesariamente indique que estén atascadas. No. Esos Normalmente, atascos. sí, normalmente con los sensores de nivel que tenemos en el aliviadero ya nos da unas alarmas de que está en carga o que está aliviando. Y entonces nosotros asociamos a si hay pluviometría o no hay pluviometría para ver si se ha producido un atasco. Pero periódicamente pasamos a hacer una revisión. Normalmente no hay nada, pero bueno, a veces puede suceder que se ha quedado algo en la parte del acceso a la válvula, pues en el tubo de entrada, algún trapo, alguna madera o alguna cosa. Entonces eso se retira para evitar luego un atasco que requiere mayor mantenimiento. Perfecto, ¿Vale? Entendido. Te quería consultar, ¿ustedes tienen de diferentes tipos de válvulas Vortex o son todos con el mismo proveedor o...? Yo creo que tenemos diferentes tipos. Yo creo que tenemos de 2 proveedores diferentes. Pero ahora, si te interesaría, te mandaría por correo exactamente los nombres. Ahora de memoria no me acuerdo. Perfecto, sí, no hay ningún problema. Y el comportamiento de este tipo, pues, es independiente de la marca, o sea, los dos se comportan como similar. Sí. Ok. La dificultad luego es para saber exactamente el caudal de paso, porque medir ensaneamiento es muy complicado. Entonces, aunque las válvulas te dan un caudal en función de la cota, aguas arriba, pues ya medir es bastante complicado en saneamiento. No tienes un canal para poder medir o con un medidor por radar para calcular el caudal. Ahí te tienes que creer las tablas que te están diciendo. Es muy difícil luego asegurar exactamente si me tiene que pasar 5 y luego cuando aumenta el nivel me pasan 7, 8. No tienes facilidad para comprobar con unos medios mecánicos el caudal realmente. ¿Vale? Porque se supone que con la válvula lo que haces es aumentar el caudal cuando tienes cota superior. Entendido. Mónica tiene una pregunta. Gracias, Anita. Buenas tardes, Oscar. Tengo 2 preguntas. Una, ¿qué clase de basuras o qué elementos encuentran ustedes normalmente en sus aguas combinadas? Si llevan, por ejemplo, palos, elementos muy grandes, y como que puedan dañar la válvula, ¿qué les ha pasado a ustedes? Y la otra es, ¿hace cuánto que tienen instaladas las válvulas y cada cuánto se tendrían que cambiar? Bien, la primera, nosotros lo normal que nos encontramos son más trapos, toallitas, más ese tipo de residuos. Que se encuentren palos o tablones suele ser más que haya una obra o alguna construcción próxima y que pues hayan metido algo que no se puede verter. Pero normalmente no entran palos y maderas. Eso es algo, pues alguien que se ha dejado alguna obra o ha tirado una obra. Lo normal suelen ser trapos y estas toallitas ahora que están muy de moda, pues que se van tejiendo, esas toallitas que no son de algodón, sino que son de plástico, se van tejiendo y eso sí que hacen pegotes, o sea, hacen verdaderas bolas que son las que atascan. Eso es sobre todo lo que nos encontramos. Más serían trapos y esas toallitas trenzadas, más que palos. Alguna madera ha podido aparecer, pero de alguna obra. Y luego, ¿cuánto llevamos? Pues llevamos desde el año 91 con Vortex, con válvulas Vortex, y las válvulas Vortex no las hemos tenido que cambiar, no hemos tenido ninguna rotura. Son de acero inoxidable, las que tenemos montadas nosotros. Muchas gracias, Oscar. Ahora Emel tiene una pregunta. Buenos días, Oscar, y para todos. Yo soy Emel Serna,
jefe de la unidad de mantenimiento de aguas residuales. Tenía Oscar una consultica, es la vida útil de estas válvulas, de cuántos años es aproximadamente, y frente al tema de mantenimiento ahorita mencionabas que se le da, digamos, una visita cada mes para visualizar si tiene trapos o algo atascado, pero Bueno. si se requiere desmontar cada cuánto en mantenimiento pues preventivo este tipo de válvulas, si se requiere desmontar y qué tipo de mantenimiento hay que hacerle a la válvula. Muchas gracias, Oscar. Vale, a ver, nosotros tenemos válvulas desde el año 91. Entonces, nuestras válvulas no hemos tenido que cambiar ninguna, entonces que la durabilidad pues muy alta, de momento no hemos tenido ningún problema. Y el mantenimiento que vamos es una vez al mes, vamos al conjunto, el aliviadero, la sonda de nivel, la válvula bordes, o sea, al conjunto de esos equipos. Da más mantenimiento en sí la válvula previa que tenemos de protección, porque hay que pues, engrasar el usillo y demás, más que la propia válvula bordes, que al final tiene un volante en la parte superior, tiene una estructura para abrirla y para poderse atascar lo que es la caracola. El mantenimiento es muy sencillo, no tiene ninguna complejidad. Es un poco más que nada que no esté nada atascado, que no atasque nada la válvula. Y en algún momento se debe desmontar, perdona. No, no. Lleva una pieza, o sea, lleva una pieza en la parte superior para desmontar y para poder desatascar el residuo que haya, pero no hace falta soltar la válvula y llevarse. Hombre, si entra mucha madera y puede dar algún golpe, pues podría igual, pero no hemos tenido ningún caso. Ok. No hemos tenido ningún caso. Entendido. Manuel, dale. Gracias, Ana. Oscar, ¿cómo estás? Sí. Te pregunto, Hola. los fabricantes nos decían que había como un caudal mínimo en el que la válvula podría operar. Digamos, ¿cuáles serían como los caudales mínimos y máximos en la experiencia que ustedes han tenido de paso hacia la depuradora? ¿Y cuál sería el diámetro máximo? Digamos, ¿qué tan grande han instalado? Ya, a ver, el diámetro mínimo yo creo que tenemos montada, a ver, estoy hablando de memoria, creo que es una de 10 litros por segundo y está montado en una tubería de, creo que es de 200. Ahí es donde está el problema. Cuando bajas de los diámetros de los tubos de aspiración es cuando te puedes atascar. Cuando ya en saneamiento bajas de diámetros, pues tienes más riesgo de que se te obture ese tubo. Por eso no vamos a tubos más pequeños, pero creo que la válvula Vortex que hemos montado más pequeña es de 10 litros por segundo. Y la válvula más grande, estoy hablando de memoria, yo creo que tenemos montada, no sé si es una tubería 350, una cosa así. Estoy hablando de memoria, tendría que confirmarlo, es que al final son muchas cosas. Yo te podría mandar, si no, Ana María, te confirmo el dato de la que tenemos nosotros montado, el diámetro que tiene y el caudal de paso, y así no te voy a decir una cosa que no sé realmente. Prefiero mandarte un correo y explicártelo. No hay problema. La más pequeña me acuerdo más, la más grande no te sé decir. O el orden de magnitud, Oscar, en el sentido, por ejemplo, 500 litros como máximo, o un orden de magnitud ya de 1 metro cúbico, o no, definitivamente. Tan grandes no. Nosotros tenemos, explotamos 78 municipios, que son unos 350.000 habitantes, entonces tenemos 12 depuradoras para esos habitantes. Por eso que pues, nuestra depuradora más grande estaremos hablando que llega en caudal de lluvia, pues puede llegar a 3 metros cúbicos segundo, como mucho. O sea, que considerando eso, los aliviaderos que puede tener, pues esa planta puede tener 20, 25 aliviaderos, pues el caudal de paso, no sé, podría ser los aliviaderos más grandes, de memoria, 500, 600 litros segundo, no más. Aliviaderos de 1 metro cúbico por segundo de paso no tenemos. No tenemos tan grandes. Tenemos 12 instalaciones y entonces cada una recoge unos municipios. Gracias, Oscar. Nada. Perfecto. Wilson, dale. Gracias, Ana. Oscar, otra pregunta relacionada con el mantenimiento. Sí. En la experiencia que han tenido ustedes, ¿qué han visto, pues, cuál era, o qué tan susceptibles son las válvulas a la presencia de residuos sólidos en la red de alcantarillado? De mechas, trapos, palos, basuras. Sobre todo lo que es muy importante, Wilson, es el diámetro del tubo que conduce hacia la válvula. Y luego, cómo esté configurado, si hemos tenido algún problema, no en la válvula, sino en la generación de los residuos por el tanque donde se vertían los residuos, que los dejaba muy dispersos. Entonces, cuando llovía, los aglutinaba y hacía tapones muy grandes, hacía grupos muy grandes.
pero más que en la válvula en sí, cómo llegaban los residuos al depósito y al tubo de aspiración. Porque al final siempre pues tienes un tubo que es donde tiene que pasar todo el agua y si tienes un diámetro pequeño, pues es donde hemos tenido más incidencias. Pero no suele ser habitual, ¿eh? No suele ser habitual. Nosotros lo que digo, tenemos un sensor que nos detecta primero un nivel de carga y en ese nivel de carga nos da un aviso. Entonces sabríamos que si hay un atasco, primero nos da un aviso de que la válvula está pasando menos caudal, porque si no llueve, el nivel del depósito va subiendo poco a poco y entonces ya tenemos un aviso para decir, oye, aquí está pasando algo, hay que ir a visitar ese aliviadero. ¿De acuerdo? Son sensores que no requieren energía eléctrica, se hace con batería. O sea, son sensores que aguantan 5 años sin conexión a la red, sino se colocan con una batería que está incorporada y detecta el nivel cada 10 minutos y si llega a una determinada consigna, manda una señal con toda la información almacenada. Sí, la pregunta iba encaminada a que acá en Medellín pues tenemos por el sistema de alcantarillado viajando cualquier cantidad de residuos, entonces puede que no sea, o no sé si mejor la pregunta, si en esas condiciones también se recomienda la instalación de la válvula, porque pues con seguridad es muy diferente a lo que se vive en Europa, donde la cultura es diferente. Acá tenemos demasiados residuos en el alcantarillado. Hombre, si en este momento se está atascando las tuberías que llegan a los aliviaderos, al final la válvula en sí muy pocas veces se atasca, más suele ser el tubo de acceso a la válvula, más que la propia válvula. Porque luego al coger velocidad en el vórtice lo que hace es saca muy bien el residuo, pero claro, el pasamuros que hay que hacer desde la cámara o desde el tanque de tormentas hasta la válvula, ese es el tramo que se suele atascar fundamentalmente. Al final tiene que haber un tubo de conexión entre la arqueta, o sea, el depósito y la válvula. Ese es el tramo de tubo que se atasca principalmente. La válvula en sí, una vez que ha llegado a ella, como hace ese giro que acelera, no se queda atascado en sí, en lo que es en la caracola. Es más en el tubo de aspiración. Por eso que si en este momento, sin tener válvulas, hay problemas con el tubo, pues entiendo que van a seguir teniendo problemas con la válvula. No sé si me explico. O sea que si en este momento tienen aliviaderos que tienen a salida libre o tienen tubos que se están atascando, pues va a ser algo similar. La válvula en sí no suele tener tanto problema, más problema suele ser del tubo que llega a la válvula. Al final es donde se provoca esa restricción para encaminar el líquido hasta la válvula. Perfecto. León, dale. Oscar, qué pena es porque de pronto no conozco bien pues como el funcionamiento de estas válvulas. Tú mencionas mucho sobre lo del tanque, como si un tanque de tormenta. Estas válvulas tienen que estar acompañadas de un tanque, no sé si es previo a la válvula. ¿O cómo funciona entonces? A ver, las que tenemos nosotros válvulas Vortex, sí. Porque lo que hace es esa válvula te permite aumentar la velocidad en función de la altura que esté antes del tanque. O sea, tiene un tanque que genera una cabeza y esa cabeza es la que finalmente hace funcionar el vórtice. No, el vórtice lo que hace es, el caudal de paso por el vórtice va a ser, si vienen 10 va a pasar 10, pero cuando vengan más de 10, si vienen 100, al coger esa arqueta previa a un nivel, eso va a hacer que la válvula, al hacer el vórtice, aumente la velocidad y salga más caudal. Una arqueta, un depósito, lo que sea, algo tiene que haber para que coja cota para que aumente la velocidad, porque si no la válvula vórtice en sí no tiene nada, o sea, necesita manométrica para que aumente la velocidad en la válvula. Ah, ok, perfecto. Y estos tanques son tanques, obviamente, diseñados según los caudales, pero en los diámetros grandes también van a necesitarse tanques importantes pues, de gran tamaño. Lo que he dicho antes, con los parámetros que les he dicho, con uno se fija el caudal de paso y con el otro se fija el tamaño del tanque. Bueno, luego se pueden corregir. Si en vez de ser 15 minutos van a retener 5 minutos, pues el tamaño del tanque será más pequeño. Eso ya lo que cada uno establezca. Al final tienen que determinar qué caudal quiero llevar hacia adelante y qué caudal quiero retener. Y con eso al final defines el caudal de paso, el vórtice y el tanque de retención. Es
que si no, no tiene, la válvula vórtex no va a tener efecto, ¿no? Porque si no, no se va a aumentar la velocidad en el vórtex. Ok. Gracias, Oscar. Sí, qué pena para aclarar un poco. Los aliviaderos que tienen pues en España tienen asociada, mejor dicho, son mucho más grandes que los aliviaderos que tenemos nosotros porque allá, aparte pues de hacer el alivio, deben cumplir con una dilución y deben cumplir con una retención de tiempo y no pueden verter cuando sea, o sea, están regulados. Ellos tuvieron que hacer como toda una modificación por una normatividad que es relativamente reciente, pues no tanto, para que los aliviaderos no descargaran siempre que hay lluvias. O sea, esa descarga tiene que ser controlada, entonces por eso están instrumentados y por eso son mucho más grandes. Entonces esos tanques, sí, pues igual en un aliviadero de los de acá también funcionaría porque es lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un aliviadero de orificio que la caja o el tanque es simplemente un pozo circular como los que tenemos normales acá, ahí aumenta la cabeza y ya funcionaría la válvula vórtex. Eso es. Entonces, ahí lo eso era importante, en ese tipo de arquetas o de pozos, lo importante sería el diámetro que da acceso al vórtex. El diámetro del tubo, porque ese es donde se puede bloquear. lo que dices, el pasamuro realmente, entre la caja y el vórtex. Eso es. Sí, porque es el punto de menos velocidad, porque luego cuando llega al vórtex sí que aumenta la velocidad, pero en ese punto es donde se te puede quedar retenido algo. Que es lo que nos pasa en este momento con los aliviaderos de orificio, por ejemplo, que sí, cualquier cosa pues se queda ahí en esa salida de residuales, en el orificio de residuales y pues empezamos a vertir agua residual. Claro. Es sí, pues lo sí. mismo. Pero entonces si en este momento se os está atascando ese tubo, cuando pongáis el vórtex no va a solucionar eso. Claro, sino que tampoco lo empeora. O sea, el problema el vórtex pues es independiente de que tenga el vórtex o no. Eso pues, el vórtex, era importante. En todo caso, lo va a mejorar porque le va a aumentar la velocidad de paso. Pero si ha entrado un trapo o lo que sea, una suciedad, en el tubo, eso se va a quedar atascado. Entonces el vórtex no va a hacer nada. Empeorar no va a empeorarlo. Perfecto. Mónica. Sí, una parte también era pues para aclararle a León que los depósitos o los tanques es porque en España se utilizan mucho los depósitos de retención de aguas lluvias para controlar los picos, para que así a las depuradoras no lleguen unos picos demasiado elevados de esas aguas lluvias. ¿Y cómo controlan la salida? Con una válvula vórtex. Se podría controlar también, por ejemplo, con un bombeo. En Sevilla nosotros vimos la salida, fue con un bombeo porque el tanque estaba muy profundo, no le daba para salir por gravedad. Era como también para aclararle a León. Y la pregunta que iba a hacer, no sé si de pronto ya lo mencionó Oscar, es ¿las válvulas de ustedes son de pozo seco o de pozo húmedo? De pozo seco son. Perfecto, gracias. Que te iba a consultar, Oscar, más o menos los tamaños que ustedes tienen de esos aliviaderos. Me dijiste que tenían 170 eran. Sí, 175 tenemos, sí. 175 aliviaderos en su sistema. Más o menos, ¿entre qué rango de tamaños están estos tanques? Podemos tener tanques los más pequeños que pueden ser de 10 metros cúbicos, o sea que es un pozo grande, a tanques que tenemos de 1000 metros cúbicos. Okay. Y están en general distribuidos estos 170 están distribuidos en los municipios que ustedes atienden, en todos. Sí, nosotros normalmente tenemos lo que llamamos el interceptor, que sería el tubo grande, y para conectar una zona de un pueblo o un pueblo en el interceptor, regulamos el caudal. O sea, nosotros establecemos un tubo principal que se va hasta la depuradora y para conectarte en ese tubo principal, regulamos el caudal de una zona. O
sea, no permitimos, intentamos no permitir que se conecte directamente al tubo importante, al interceptor, si no está regulado el caudal. Perfecto. Porque una forma Sí. de conectar, tú regulas, el exceso lo puedes tirar y solamente es porque si no, si metes todo el caudal, el tubo principal no va a admitir más caudal aguas abajo. Entonces, por eso regulamos en la conexión al tubo principal. Claro. Bueno, Emel, dale. Qué pena una preguntita con lo que decía ahora Mónica Gallego, ¿cuál es la diferencia de pozo húmedo y pozo seco que hablaba ahora Mónica? Para tener claridad de esos dos puntos. Gracias. Pues el pozo húmedo es cuando instalo yo, me corriges, Oscar, pues No, si no, estoy no. diciendo algo que no es. En pozo húmedo es que pongo la válvula dentro dentro del mismo tanque del aliviadero, pues mejor dicho, va a estar en contacto ahí permanente con el agua. Eso es. Como si cojo el aliviadero normal que tengo y pongo la válvula dentro. En pozo seco es que yo hago una caja adicional aguas Eso abajo es, del aliviadero. Eso es. Y en esa cajita meto la válvula de vórtice para yo poder hacer un mantenimiento más fácil, no tener que someter a alguien pues a meterse dentro de aguas residuales, Eso es. sino que solo vaya pues como a la válvula y en una caja aguas abajo que está completamente seca, es eso. Eso es. Sí, eso te da, Gracias. tiene unas pegas y unas ventajas. Al final, la ventaja es que tú trabajas directamente en la válvula, pudiendo tener todo el depósito de agua lleno. Entonces tú haces el trabajo que quieras en el otro lado sin tener agua. Si tienes la válvula dentro, el problema es que hay que vaciar el agua con un camión o meterse con unas botas altas para poder desatascar la válvula. Allí, dale. Sí, yo anoté por aquí que era más o menos para un caudal de 1 metro cúbico, pero después dijiste que manejan tanques hasta 1000. Ahí Sí, me no, quedó pero la duda, entonces, porque nosotros nosotros, pues tenemos unos caudales muy altos, entonces nos sí. puedes aclarar por favor el límite superior. No, he comentado antes que no recuerdo exactamente el vórtex mayor que tenemos, que se lo confirmaría a Ana María, le mandaría un correo y se lo digo exactamente. Lo que he dicho, nosotros tenemos 12 depuradoras, pero que la planta más grande que tenemos puede llegar a 3 metros cúbicos segundo, pero la planta, no los vórtex. No te podría decir cuál es el caudal máximo en este momento porque de memoria no lo sé. Eso ya te lo confirmaría. Le mandaría un correo a Ana María y le diría, nosotros tenemos un vórtex hasta tal caudal y tal diámetro, para que sepáis exactamente el que tenemos. ¿Vale? No te puedo decir. Lo que sí tenemos es un tanque de tormenta, o sea, lo que sería el depósito previo hasta 1000 metros cúbicos, sí tenemos un tanque de 1000 metros cúbicos. ¿Y el vórtex va después de ese tanque? Sí, el vórtex va Y después. solo deja pasar, digamos que el X caudal que nos vas a decir, ¿cierto? Eso es. Ya. Perfecto. Compañeros, ¿que tienen alguna pregunta adicional para Oscar? Yo me he quedado dos informaciones para mandaros: el tamaño de los vórtices que tenemos y el caudal de paso, y luego los fabricantes, los dos Sí, fabricantes señor. que utilizamos. Perfecto, sí. Yo veo entonces que por el momento pues como que no tenemos más inquietudes. Sería que pues nos apoyaras Ana. con el envío de... dale, León. Allá llegaste a la oficina. Sí, ya llegué acá a la oficina, sí. Solo una conclusión de pronto, tal vez solo para ratificar. El tema del mantenimiento a estas válvulas, Oscar, ¿lo hace el personal normalmente que le hace mantenimiento a la red o requiere algún tipo de, llamémoslo, de perfil especializado, mecánico, en fin, para hacerle mantenimiento a estas válvulas? No, nosotros lo hacemos, el mismo personal que mantiene la red, mantiene las válvulas. No son válvulas muy sofisticadas, es un mantenimiento muy sencillo el que requiere la válvula. Lo que tiene que tener más experiencia es en el acceso al pozo. Lo mismo que puedo acceder a cualquier otro pozo a limpiar un pozo. Hay que entrar en un espacio confinado, se puede acumular metano, sulfídrico. Ese sería el único problema. Lo que es la válvula en sí es muy sencilla, no tiene una complejidad mecánica. Perfecto. No sé si de pronto ya Ana los tiene o de pronto Oscar nos puede facilitar algún tipo de planitos de cómo operan los de ustedes, pues como la estructurita para conocerla. Bien, no hay No sé problema. si Ana la Sí. tienes ya.
Nosotros tenemos Bueno. algunos ejemplos, pero sí sería muy interesante otro tipo de detalles, porque tenemos como la parte hidráulica. Sería interesante conocer, por ejemplo, este tema de cámaras de acceso para el mantenimiento. Si nos puedes facilitar, Oscar, Está algo bien. de eso, sí sería muy Bien. bueno para nosotros. Bien, Perfecto. muy bien. 3 tareas me has puesto. Disculpa. Bueno, No, hombre. igual, lo que necesites es me No, hombre, no, que es broma, es broma. No hay problema. Bueno, yo pienso entonces que podemos dejar por acá la reunión. Muchísimas gracias, Nada. Oscar, por tu tiempo, por compartirnos la información. Muchas gracias. De Muy todas formas, si valioso para nosotros. necesitas, ha sido un placer, Ana María. Si necesitáis algo, yo te mandaré y si tú necesitas algo, me mandas un correo o estamos otra vez y nos preguntáis lo que queráis sobre eso o sobre las depuradoras. No sé si también gestiones depuradoras o no, no sé exactamente. Sí, también. No tenemos problema Oscar. para Muy amable. explicaros nada. Muchísimas gracias. Nada. Que estés Venga, muy bien. hasta luego. Muchas Saludos. gracias, Oscar. Adiós. Hasta luego a Gracias, un todos. feliz día para Gracias. todos. Gracias, Chao, Oscar. Chao. Muy bien.